Mucho gusto, mi nombre es Mauricio Cuadros y este video se hace para el curso Pensamiento de Diseño de la Universidad Uniremington, Unidad 3, Actividad Final, que consiste en desarrollar un prototipo utilizando la metodología de pensamiento de diseño o Design Thinking. Inicialmente pues quiero dar un contexto de los criterios que se tuvieron en cuenta para la escogencia del tema, que básicamente son gusto personal por el tema, afinidad con la especialización, transformación digital productiva y afinidad con el área de trabajo actual o futura. Entonces, pues hay unos temas que se consideraron que debería tener en cuenta esta propuesta, que son balance scorecard, que tenga que ver con educación y principalmente con temas afines a la especialización. Inicialmente se consideró una propuesta que tuviera que ver con el balance scorecard y que consistía básicamente en simular eh, las perspectivas del balance scorecard, que son cliente, financiera, inteligencia de negocios y aprendizaje y crecimiento, con un simulador de vuelo. Entonces, pues si bien esta propuesta inicial eh, considero que tiene mucho potencial, es interactiva y permitiría desarrollar pues muchos proyectos alrededor de esta opción, pues debido a las limitaciones de tiempo, recursos analíticos y tecnológicos, pues se descarta esta posibilidad y se toma en consideración una siguiente opción que consiste en un taller introductorio al análisis de datos que explicaremos en este video. Entonces, inicialmente dentro del proceso de design thinking o pensamiento de diseño, pues se identifica la problemática, que básicamente consiste en que en diferentes cursos o materias se requiere introducir al estudiante en el análisis de datos y se entra de lleno a explicar conceptos o directamente a realizar ejercicios con alto componente matemático, estadístico o de temas propios de ingeniería de sistemas como bases de datos, programación o manejo de aplicaciones o plataformas computacionales sin una adecuada introducción intuitiva en el manejo y propósito del análisis de datos. Eh, con base en esa problemática eh, se pretende desarrollar una herramienta didáctica para la exploración intuitiva de datos. Se identifica a un cliente que es el profesor o un facilitador de estas materias y un cliente final que sería un estudiante principiante en temas asociados a inteligencia artificial, machine learning, deep learning, big data, data analytics, data science, business intelligence o transformación digital. Estos temas, cuando se arrancan a comprender sin el debido, sin la debida introducción, pues son muy complejos. Y aquí hay una imagen pues, que creo que resume lo que se siente al abordar este tipo de materias sin una introducción pedagógica o didáctica. Entonces, pues básicamente se considera que en la etapa de definir
se debe desarrollar una herramienta que introduzca a estudiantes de manera intuitiva en el análisis de datos. En cuanto a la etapa idear, se exploraron estrategias con estadística y matemáticas, que posibles tipos de herramientas a explorar podrían ser en tercera dimensión, en papel o digital. Y después de filtrado de estas ideas se opta por la opción en papel, donde se puedan analizar, resaltar o rayar y trabajar ya sea individual o en grupo. Y la herramienta o producto debe permitir descubrir patrones de comportamiento. Si bien esta herramienta que se pretende podría tener muchos alcances, en la etapa de prototipado se piensa inicialmente que debería ser una herramienta como producto mínimo viable que podría irse optimizando gradualmente. Entonces, con base en estas ideas iniciales y en conjunto con unos posibles usuarios, se desarrolla, se explica el prototipo 1, que era inicialmente una herramienta muy genérica, exclusivamente asociada al manejo de datos. Sin embargo, esta herramienta genérica de este prototipo no ofrecía contexto asociado a ninguna problemática y pues se descartó muy rápidamente. Posteriormente se desarrolló un prototipo 2, una herramienta específica que permitía identificar patrones según aprendizaje supervisado, principalmente a temas de salud y cáncer. Se desarrolló un prototipo 3 que complementaba al prototipo 1, básicamente con una propuesta que iba introduciendo al estudiante desde ejemplos más explicados y sencillos a ejemplos un poco cada vez con un mayor grado de complejidad. Aquí podemos, al darle clic a esta imagen, podemos ver el desarrollo de la herramienta, que es básicamente una propuesta pedagógica que la llamamos instrumento didáctico exploratorio para el aprendizaje supervisado e inteligencia artificial, IDEAR AI. Entonces aquí pues no es el objetivo de explicar en detalle esta herramienta, pero podemos ver que hay una lectura inicial, en un primer ejercicio, unos datos que se pretende que los alumnos identifiquen, predigan por qué se siembra en este ejemplo o no se siembra con base en estas variables. En el ejercicio 2 también, ya sin la respuesta, el estudiante tendría que identificar si hay deserción o no del alumno con base en estas variables. En un ejercicio 3 se da a entender que no solamente los ejercicios no son tan sencillos como se muestran inicialmente, que pueden tener muchísimas más variables y muchísimos más datos, pueden ser miles o inclusive millones de datos. Y finalmente se hace un ejercicio más académico donde el estudiante pues ya con mayor tiempo aprende sobre unas variables asociadas al cáncer y se le dan algunos datos para que pueda establecer qué variables, por qué ciertas variables dan como resultado positivo y por qué otras variables dan como resultado negativo, y una posible predicción. Adicionalmente pues se testeó esta herramienta
con 3 grupos y pues se sacaron algunas conclusiones. Digamos que en principio se podía mejorar esta herramienta con técnicas de matemáticas o estadística. Se podría pensar en coincidencias con el teorema de Bayes, por ejemplo, o inclusive se podría pensar en una optimización de esta herramienta con ayudas didácticas físicas en papel y multimedia o simulador. Y en conclusión, pues podemos decir que inicialmente se tenía la idea de desarrollar temas asociados con el Balance Scorecard. Sin embargo, como simulador de vuelo, sin embargo, el giro se da hacia propuesta pedagógica de aprendizaje supervisado, instrumento didáctico exploratorio para el aprendizaje supervisado e inteligencia artificial, que llamamos IDEAR AI. Y como conclusión final podemos decir que el proceso de design thinking o pensamiento de diseño, que tiene las etapas de empatizar, definir, idear, prototipar y testear y aprender, es un proceso dinámico en donde se aprende continua y conjuntamente con el usuario cliente, en donde, dadas las dinámicas creativas, se redefine permanentemente el problema, objetivo, enfoque, prioridades, estrategia, con lo cual se hace aún más interesante, desafiante, retador y fascinante. Muchas gracias.